El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma quiere saludarte en este día, con el propósito, Señor, de exaltar tu nombre, de glorificar tu eterno propósito. Señor, gracias porque nos has tenido en tu plan eterno, Señor. Y gracias porque la palabra que hoy, Señor, compartiremos debe cumplir el propósito para lo cual tú la has enviado a este mundo. Señor, que aquellas almas que hoy sintonicen este programa puedan conocer tu gloria y sean cambiadas sus vidas. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Santo Evangelio según Juan capítulo 6, del versículo 1 al 13 nos dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hablemos de disciplina. Disciplina es entrenar por medio de instrucción o ejercicio. Sin embargo, hay quienes consideran la disciplina como castigo. Cuando disciplinamos a un niño, le estamos enseñando a transitar por la vida. Como la palabra viene del vocablo discípulo, cuando estamos disciplinando, estamos entrenando a una tarea, o que aprenda de usted su maestro. Cuando los padres comienzan el proceso de disciplinar al niño, lo califican como malo. Al referirse constantemente a estos comportamientos, se le está enseñando a identificarse con sus malas acciones. Y al castigarlo, creen que no los quieren. Cuando corrija, deje que el niño vea y sienta que usted lo respeta. Podrá sentirse mal por el error cometido, pero sabrá que sus padres le están brindando la oportunidad de corregirse. En cambio, cuando el niño no es respetado, al ejercer la disciplina, solo aprende a temer al castigo y a hacerse más rebelde. Al disciplinar, hagámoslo como si fuéramos a hacerlo con nosotros mismos. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí no se está dejando hacer al niño lo que quiere, sino que se le está instruyendo con reglas que debe cumplir, esté de acuerdo o no. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu.
y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando se construyen proverbios que son muy populares, se hacen para reunir en pocas palabras lo que se quiere resaltar como una experiencia para repetir o evitar. Una de las máximas tiene que ver con la exageración que hacen algunas personas de situaciones que no trascienden a mayores y que se resume así: de una pulga hacen un caballo. Algo así como para expresar que de nada hacen abundante escándalo. Dios quiere hablarnos hoy a través de este mensaje al cual Él ha llamado de la nada a la abundancia, principios importantes que aumentarán nuestra fe, porque de la nada a la abundancia hay una gran necesidad en los que son de la fe, y necesidades económicas como las que presenta el pasaje del libro de Juan capítulo 6 versículo 5. Dice: cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice la Biblia que esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esa palabra de dónde, esa interrogación que el Señor le hace a su discípulo Felipe, es una probatoria forma que tenía el Señor durante su ministerio terrenal para saber o calibrar la fe de sus discípulos, y es todavía una interrogativa forma de hablarle a su pueblo, es decir, a su iglesia en los últimos tiempos. ¿De dónde, si no hay nada, pudiese haber contestado Felipe? ¿Cómo es posible obtener el dinero si es pobre? Por cuanto nadie presta al que no tiene solidez económica, pudo haber sido una declaración. ¿De dónde, si no hay dinero, lo sacaremos como recurso económico para dar solución a esta dificultad? Pudo haber aseverado Felipe. ¿De dónde, si solo hay un poco de dinero, el resto que falta, cómo conseguirlo? Jesús le preguntó primero a Felipe, quizá porque era de Betsaida, y esta aldea estaba ubicada a unos 14 kilómetros y medio de distancia. Según nos narra la Escritura, él era de Betsaida y conocía muy bien los lugares donde comprar, porque el Señor, todos los hombres son instrumentos y todos los conocimientos Él los usa para su gloria. Por eso se dirigió a Felipe, porque era cercano a esa aldea y conocedor de la misma, y probándole, le hizo la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una buena pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿De dónde podremos obtener nosotros las peticiones del corazón, sino solamente a través de Él, que es autosuficiente y que es poderoso para resolver situaciones complicadas, como aquella situación era difícil a la fe de todo hombre, aún a la fe del mismo Felipe? Jesús le preguntó a Felipe también, como inquiriendo la posibilidad de que tuviera una resolución, porque les había enseñado a tomar decisiones importantes, por eso era su maestro, y el que es buen discípulo aprende de su maestro, y qué mejor aprendizaje el de la fe para tomar decisiones en el nombre de Jesucristo. Aunque Felipe sabía dónde conseguir el pan, este no era el problema, sino la inmediatez para solucionar la necesidad y la obtención del recurso económico. Son cosas que a veces vienen a nuestra vida, aunque no necesariamente tenga que ver con el pan, sino con otras circunstancias que requieren tiempo, dinero y también inmediatez. Jesús estaba instando a Felipe a que procurara dar una solución humana a un problema que solo podía resolver el Dios humano llamado Jesucristo. Y pudiese preguntarse usted, amigo mío, hoy, si era un problema de resolución divina, ¿por qué entonces el Señor lo estaba probando ante la incapacidad del hombre de dar respuesta a las cosas de Dios? Solamente para probar su fe, solamente para que recordara los milagros que el Señor había hecho con anterioridad.
solamente para que le dijera: Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, si solamente tú puedes hacer milagros, ¿por qué no resuelves una situación tan difícil como es comprar pan para tanta gente? Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son los más importantes para solucionar determinada situación material, sino que lo primordial es saber, por medio de la fe, quién tiene los recursos económicos y también el poder para dar la solución. Es una llamada de atención que el Señor nos hace hoy a nosotros como los Felipes de los últimos tiempos, porque muchas veces nosotros, la respuesta inmediata, quizá no falta sino agregarle: ¿de dónde podrá sacar el Señor Jesucristo el dinero? ¿De dónde podrá sacar el Señor el poder para solucionar esta situación de agresión física? ¿De dónde podrá sacar el Señor el recurso de la sanidad para darnos a nosotros la respuesta a las enfermedades que padecemos? Y tantas cosas más. No nos falta sino agregar cómo lo hace, pero que lo hace el Señor. De la nada a la abundancia. Hay una gran necesidad en los que son de la fe, y no solamente de tipo económico, sino una necesidad alimentaria. El versículo 5 nos dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y hoy todos tenemos dificultades no solamente económicas para resolver problemas económicos, sino necesidades económicas también para obtener el recurso alimentario. Jesús dijo: pan para que coman estos. No dijo nosotros, porque Jesús siempre está interesado en los demás y quiere que nosotros también lo hagamos antes que pensar en nosotros mismos, porque para eso vino, para servir y no para ser servido. Él dijo: para que coman estos. No dijo: para que coman ustedes, porque Él sabe la necesidad que tienen los demás, porque qué bueno es saber que nuestra necesidad es el Señor Jesucristo. Jesús pudo haber dicho: pan para que coman, no el dinero. A veces es mucho más importante la comida misma que el mismo dinero. Y hay muchas personas que solo piensan en el dinero como la única razón de esta vida, olvidando el bienestar que produce el comer bien, sin temor alguno, como el que produce el ser muy adinerado. Yo no sé si estás pidiendo dinero al Señor. Es importante el dinero, pero no lo es todo. No sé si tu mayor anhelo en la vida como creyente es poseer muchas cosas que tengan que ver con el dinero para mostrarte como la persona más próspera. Pero quiero decirte hoy por el Espíritu Santo lo que le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la época de su juventud: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para Jesús, amigo mío, es más importante la comida que lleva al cielo que las añadiduras que nos pueden hacer perderlo. Y el dinero es una añadidura, porque el dinero no te salva. Es más, el dinero es un recurso importante, pero no es la solución a todos los problemas. Porque el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y estas cosas, como el dinero, como la casa que necesitas y es importante, como el vehículo que le has estado pidiendo al Señor, como la esposa o el esposo que son necesarios, porque Dios instituyó el matrimonio como algo santo, y como tantas cosas materiales que te roban la paz, son añadidura cuando pongas la mirada en el reino de Dios y su justicia. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él compara su humanidad, es decir, su vida, con el pan que necesita la humanidad, y por eso dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y nos invita a comer de ese pan para vivir por toda la eternidad, y dice: el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo, porque nosotros, los que estábamos en el mundo como pecadores, Él nos dio a comer de su pan cuando entendimos que su muerte era perfecta, que su sangre era necesaria para expiar nuestros pecados, y por eso hoy vivimos para Él y vivimos por Él. Y te invita a que comas de ese pan vivo que descendió del cielo,
el cual está en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero tienes que aceptar la muerte primero y entender que no solamente murió, sino que también resucitó para que nosotros también tuviésemos la esperanza de la resurrección. Eran muchos, es decir, era una gran multitud la que iba a Jesús en esa época buscando no solamente el pan que saciara sus vidas, sino que entendían tan pronto él hablaba con esta analogía que acabamos de leer como el pan de vida eterna. Necesitamos el pan de vida eterna, el cual está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De la nada a la abundancia. Número 2, hay una gran prueba para los que son de la fe. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y tiene que ser una prueba de tipo espiritual. Y qué mejor que con aquellas personas que son espirituales como Felipe, porque Felipe es probado en su fe para saber si el Jesús sanador de los capítulos del 1 al 5, que estábamos nosotros leyendo con anterioridad en otros mensajes, era también el Jesús proveedor de cualquier necesidad espiritual y material. Por eso lo prueba que recuerde esos momentos previos a esta pregunta que le hizo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Como recordándole los milagros que antes había hecho, inclusive el milagro de la multiplicación de los panes. Pero hay una gran prueba para los que son de la fe de tipo material. El versículo 7 nos dice que Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hay momentos en nuestra vida espiritual donde ningún dinero en el mundo, ningún esfuerzo humano pueden resolver una necesidad apremiante en la vida de cualquier persona. Solo necesitamos creer en lo imposible que puede hacer Dios por medio de un acto de fe en la persona de su Hijo Jesucristo, porque Dios quiere probarnos como probó a Felipe en la época en que el Señor Jesucristo estaba discipulándolos para que pudiesen compartir la fe que Él dejaba a otras personas que no la tenían. Por eso el Señor estaba probando a Felipe, y también Felipe estaba tratando de entablar ese diálogo con el Señor para poder obtener una fe que pudiera convencer a esa persona maravillosa, cual es el Señor Jesucristo. Él dijo en una manera comparativa que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, y esto magnifica aún más la fe en Felipe y magnifica también aún más por fe lo que iba a hacer el Señor. Andrés era el hermano de Pedro y era otro discípulo que estaba siendo influenciado por la duda de Felipe, porque eso nos dice la Biblia en el versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Es una buena pregunta, pero también un acto de falta de fe. Y cuando uno tiene personas que dudan, muchas veces la duda viene al grupo con el cual estamos nosotros procurando compartir la palabra. Andrés tiene ya los elementos que no podía ver y tener Felipe, pero aunque tiene los recursos materiales, está ciego en su fe, al igual que lo estuvo Tomás cuando no creyó en Jesús viéndolo cara a cara en su resurrección. Hay momentos en nuestra vida espiritual en los que son pocos los denarios que poseemos y casi nada de los bienes alimentarios, y muy grande la necesidad que nos apremia, que nos llevan a pensar en los imposibles, aún teniendo la riqueza que solo está en Jesucristo. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9: y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aún por vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Jesús nos invita a ir a Él para que compremos sin dinero vino y leche. Es lo que nos dice la palabra en el libro del profeta Isaías capítulo 55 del versículo 1 al 5. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El niño entregó lo único que tenía, mientras que ellos no comprendieron la riqueza que tenían en Jesús, porque quizá creyeron que lo que tenían no era suficiente. Lo que el niño poseía era lo que Jesús necesitaba usar para derramar su gloria. Era poco para la vista humana,
pero suficiente para Jesús. Jesús puede convertir lo poco que tenemos en grandes cosas que cambien la mentalidad y la vida de las personas para llevarles a contemplar su poder. Felipe y Andrés no pudieron resolver el sencillo problema de la fe en Jesús. En cambio, un niño, instrumento usado por Jesús, les abrió su mente espiritual. La Biblia nos dice en el libro de Salmos capítulo 8 versículo 2: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y si bien ellos no eran enemigos, Dios usó al niño y su recurso para hacer callar la falta de fe que había en Felipe y también en Andrés. Cuando nos desgastamos en problemas que solamente puede resolver el Señor Jesús, Él nos hace reposar en su fe para ver lo sobrenatural que tiene Él como respuesta para nosotros. Él dice en su palabra: entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En conclusión, en Jesús hasta sus sobras son abundantes. Todo lo que sobre del Señor es abundante para nosotros que tenemos grande necesidad. Amigo mío, hay una necesidad grande en la vida del hombre que no tiene a Cristo, y aún el que tiene a Cristo, cada día su necesidad está en la persona del Señor Jesucristo. Si tienes necesidad, hambre espiritual y hambre física, es necesario que inclines tu rostro y que te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo como el Salvador de tu vida. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra y te pido perdón, Señor, por mi falta de fe. Dios, yo he sentido hambre espiritual y física y a veces dudo que tú puedas resolverla. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la salvación y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, yo te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.